Buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto, me siento muy contenta, estoy muy feliz porque después de 2 años de búsqueda ininterrumpida, por fin logramos que estuviera aquí con nosotros nuestros invitados e invitadas especiales. Agradezco a la presencia de la secretaria de la unidad, rectora en funciones, la maestra Verónica Arroyo Pedrosa, que está aquí con nosotros acompañándonos. Gracias. Y bueno, por parte de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, soy Alicia Cid Reborido, soy la coordinadora del tronco intermultidisciplinar. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, también nos acompañan en el presidium el doctor Armando Rugarcía Torres, es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Campus Puebla, y la doctora María Eugenia de la Chauce Acuña, profesora investigadora del doctorado y maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pero tendremos también otro taller muy interesante y trascendental, que es el descubrimiento de tu resiliencia. Este estará a cargo de nuestras profesoras investigadoras, la doctora Lilia Benítez Corona, de la Universidad Politécnica de Pachuca, que está aquí con nosotros, por favor. Y la doctora Reina del Carmen Martínez Rodríguez, que también nos acompañan esta mañana, igualmente de la Universidad Politécnica de Pachuca. Y bueno, se habla mucho de la perspectiva de género, que es un tema que afortunadamente la maestra Arroyo está muy preocupada por este tema, pero más allá de la perspectiva de género está el trascender para ser mejores seres humanos. En ese sentido, el doctor Armando Rugarcía, que es ingeniero de profesión, luego hizo una maestría en ingeniería, pero luego descubrió que esto no le llenaba y que no era el todo. Entonces, él se hizo un doctorado en filosofía y empezó a investigar más en relación a la investigación educativa. De ahí que sacó un libro que es parte de mi tesis doctoral, La formación de ingenieros. Este libro es de 1997 y hasta la fecha sigue sirviendo. El doctor Rugarcía tiene una serie de infinidad de libros que hablan de valores, de ética, de cómo formar mejores seres humanos. Y en ese sentido, junto con la doctora María Eugenia, se han visto en la tarea de avanzar a ser diplomados en la Universidad Iberoamericana, están en la mejor disposición, todo siempre lo hacen de manera altruista para intentar formar mejores profesionales. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida que estén aquí con nosotros. ¿Pero por qué esto? Miren, mi formación, soy ingeniera química, egresada de aquí, pero igualmente dije, es que esto no me llena, o sea, no lo es el todo. ¿Cómo puedo ser una buena profesora o intentar ser buena profesora o intentar trascender en mi alumnado? La única manera era entretejer las ciencias duras, las ciencias experimentales con las ciencias humanas y, claro, las artes. Entonces tenía que ver ese entretejido para formar un todo, ese todo integral que trascienda en un método trascendental que es el que ha estado estudiando y manejando todo este tiempo el doctor Rugarcía, junto con la doctora María Eugenia, y trasciende, después de 20 años de estudio, al método humanizante. Y eso es lo que en este día, hoy, en una forma de diálogo, estarán compartiendo con nosotros. Yo quisiera pedirle a la maestra Verónica Arroyo que pues dé por inaugurado esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, sí, así como dice la doctora Alicia Cid, pues una de mis preocupaciones, yo soy egresada de aquí, no es solo la preparación de ustedes como jóvenes, de nosotros como profesores, sino también esta conciencia del ser humano. Yo yo creo que cuando empecé a ser docente, la forma en la que me involucraba con mis alumnos era, pues de alguna manera, como una profesora, sí, pero una profesora joven y exigente, la que
nada más se ocupaba por las notas y no necesariamente con el involucrarse con sus alumnos. Al paso del tiempo nacieron mis hijos ahora tienen 23 y 24 años, y en ese momento yo creo que mi humana salió. Mi profesionista se hizo de alguna manera a un lado, pero ya con la experiencia de tantos años permaneció dentro de mí y salió un ser humano diferente, un ser humano que de alguna manera con la formación de la familia entiende que la formación integral es mucho más completa cuando uno educa dentro de la familia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que me gustó más incluso ser maestra, ¿no? No solamente la malvada bruja que ponía una calificación al final del trimestre, sino que ya era alguien que ubicaba al ser humano desde su ser integral, como hijo, como alumno, y yo como madre y como maestra. Entonces, bueno, no sé si por ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que a mí esta parte me sirvió mucho. La doctora Alicia Cid me ha estado hablando de estos invitados y de la iniciativa de tener estas conferencias y de poder trascender más allá de lo que es la educación en nuestro campus. Y pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que en estos meses que yo he estado tratando de hacer las cosas, pues francamente a mi manera, ¿no? Porque una cuestión es ser secretario, pero otra cosa es ser rector en funciones, pues uno va dándole el cariz que uno tiene dentro a la parte educativa, ¿no? Y bueno, yo les deseo que de esto salga lo mejor para ustedes, que nos dé a nosotros como formadores lo mejor, las mejores herramientas para seguir formando alumnos, y pues les deseo una jornada excelente, ¿no? Tenemos profesores, investigadores de primer nivel, y yo les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que están haciendo para estar aquí con nosotros, y pues bienvenidos sean ustedes y los que vengan después de ustedes. Muchísimas gracias. Quiero ahorita ceder la palabra a nuestras autoridades de la División de Ciencias Básicas y Ingeniería. Tenemos el honor de que nos acompañe en la mesa la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, que es nuestra directora, y la maestra Teresa Merchan Hernández, que es la secretaria académica de nuestra división. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias. Para mí es muy grato estar el día de hoy en este inicio del coloquio sobre un tema tan importante como es la formación de buenos seres humanos. Y pues muchas veces dejamos de lado esta parte tan importante de la formación integral de nuestros alumnos y específicamente todo lo que tiene que ver con el ser. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, cuando asumimos nuestro papel, ya sea de profesores o de alumnos, tomemos en cuenta toda esta situación para poder tener un aprendizaje más significativo. Sí, es algo que vemos cotidianamente en nuestros salones de clase, que quizá los alumnos aprenden para el día del examen, pero 2 o 3 días después ya olvidaron las cosas. Y más allá de los conocimientos, sobre todo ahora que tenemos acceso a Internet y prácticamente cualquier conocimiento lo podemos tener a la mano, lo más importante es el desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades de poder utilizar el conocimiento en cuestiones específicas. Y bueno, pues toda esta metodología que han desarrollado las personas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Ru García, la doctora María Eugenia de la Chaucé y las profesoras que nos acompañarán en el taller, pues ellas van a vertir toda esta experiencia para sensibilizarnos tanto a profesores como alumnos para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo mejorar como seres humanos. Entonces yo creo que este taller va a ser de mucho beneficio para todos. Agradezco la participación de los especialistas y también el interés que tienen ustedes, que muestran para mejorar nuestra forma de ser, nuestra comunicación. Les deseo muchísimo éxito en este taller de tanto valor.
inicio mi lectura. La violencia de género en México no es una cosa nueva, pero ahora ha incrementado su crueldad y extensión hasta el punto de hablar de feminicidios. La violencia de género no puede ser incluida como cualquier tipo de violencia, ya que en particular su causa es la desigualdad de género producida por estructuras patriarcales. La violencia de género es un tipo de violencia relacionada con la discriminación de un determinado grupo social hacia otros individuos que ocupan una posición de subordinación en la comunidad. Trabajaré el tema de violencia como todo acto hacia el sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Problema social con repercusiones graves para ellas, cuya vida y libertad se ven puestos en riesgo. No solo se considerará como problema de seguridad, no es tema nada más de seguridad. Es tema de desigualdad, es tema de poder y es tema de ejercicio de los derechos. En particular, en el tratamiento del derecho del aborto, en el trabajo sexual y en la violencia sexual en particular. En estos tres temas me voy a centrar. Ante este panorama surge la siguiente pregunta. ¿El derecho penal funcionará como instrumento único o preferente para resolver la violencia de género? Esto nos remite a la relación entre derecho y justicia y sus significados, y el cuerpo de las mujeres como espacio público construido y legitimado como público por el derecho. Para empezar, el cuerpo femenino es el normado por excelencia. Siempre en la historia de México ha estado sometido a discusiones públicas, jurídicas, éticas y políticas, a prácticas pedagógicas, médicas, religiosas y morales. Desde los discursos prehispánicos registrados por los cronistas, estos que dictaban las normas para la conducta de las mujeres, hasta los discursos católicos del virreinato, que en aras de la protección al modelo cristiano de sexualidad controlaban el cuerpo femenino. Después, en el siglo XIX, los discursos de los liberales y positivistas del siglo XIX y XX, que hablaron de igualdad, pero para proteger la familia burguesa limitaron los derechos de las mujeres, negaron su ciudadanía, hasta 1953 votaron las mujeres, y coartaron su libertad. Y hasta los actuales, en los que, a decir de Tamar Pitch, la imagen de la sexualidad y de la relación entre los sexos está construida y divulgada en una medida importante por el derecho penal. Pero también el derecho puede ser un agente del cambio, porque a decir de la misma autora, hay una interacción constante entre el sentido del derecho y la práctica social entre campos jurídicos. Podelón, Azul y Larrauri consideran que es necesaria una reformulación del tratamiento jurídico de la violencia contra los cuerpos. Pero no solo eso, sino también son urgentes reformas culturales, entre ellas la eliminación de la cultura violenta hacia las mujeres, una cultura de desarrollo de los derechos femeninos y con ello cambios en la legislación. Respecto a los feminicidios de la última década, además de negligencia y corrupción en la investigación, se ha llegado a responsabilizar a las muertas del asesinato. En muchos estados de la República se penaliza el aborto y en otros más todavía se reglamenta el trabajo sexual. Eso es gravísimo. El control social en México es atravesado por criterios de raza, de clase y de género. La penalización contra los autores de acciones lesivas a mujeres es deficiente y negligente. Todavía hay una feminización de la pobreza y se da una violencia particular hacia grupos vulnerables, como niñas y mujeres indígenas o mujeres mayores. La ejecución penal es androcéntrica y el fenómeno de la desviación femenina todavía se realiza desde los estereotipos de roles de género. En medios de comunicación se observa la presencia de discursos misóginos y la justicia mexicana todavía examina la moralidad de la víctima para ver si realmente lo es. Las no libertades o el nexo entre libertad y cuerpo. Al hablar de no libertad para las mujeres, es imposible no pensar en el tema del aborto. Y en el de la criminalización, victimización, responsabilidad de acciones, pero también en la relación derecho-moral. En un derecho que debe de mantenerse en un espacio distinto al de la moral. Porque de pronto preocupaciones supuestamente éticas han ocupado el lugar de las preocupaciones sociales. Tamar Pitch señala que al criminalizar se está encargando al derecho la defensa de una moral determinada, situación que contradice el principio constitutivo del moderno Estado de Derecho. Aquí el problema, más que de maternidad, es de condiciones sociales, económicas y culturales, de feminización de la pobreza, de cultura patriarcal, de violencia y de cuerpos femeninos que no importan, y no importan para mucha gente. En México, por ejemplo, si bien el aborto es legal en determinadas circunstancias, cada estado tiene una pronunciación distinta con respecto al tema. Solo coinciden en la no penalización
si el embarazo es producto de una violación. En algunos estados no lo consideran delito si es imprudencial. Otros, si el producto tiene malformaciones. Algunos, si el embarazo causa grave daño a la salud de la mujer. En 10 estados, si el embarazo es producto de inseminación no consentida. Y en uno no lo penaliza si por situaciones económicas ya no se puede mantener a más hijos y si la mujer tiene más de 3 hijos. Eso es en Yucatán. Pero el problema no radica en lo que se permite, sino en lo que se pena y los significados y consecuencias que conllevan. En toda la República, con excepción de la Ciudad de México, se realizan miles de abortos clandestinos que cada año cobran la vida de cientos de mujeres. Y las que no mueren corren el riesgo de la sanción punitiva. Cabe preguntar, cuando se habla de la defensa de la vida, ¿de cuál vida o en cuál vida se piensa? ¿Y dónde está el derecho a la libertad de las mujeres? Otro atentado contra los cuerpos la constituye la violencia sexual, cuando puede pensarse en simplemente violencia y la sexualidad en solo su instrumento. La violencia sexual, como mucho evidente del patriarcado y del ejercicio del poder de unos sobre otros, espacio masculino hacia el femenino, y como resultado de las construcciones culturales de género y de espacios de poder asignados a hombres y mujeres. Es también consecuencia de la construcción de la asociación de la masculinidad con agresión y conquista sexual, donde la violencia se convierte en medio para estructurar relaciones de poder entre hombres y los cuerpos de las mujeres se tornan en los lugares de la sexualidad. La violencia sexual como expresión de desigualdad entre los sexos que limita la autonomía de las mujeres, factor negativo que se agrega a los económicos y de acceso de recursos y servicios por parte de grupos vulnerables. Es el uso de fuerza que puede ser física, psicológica, económica y política y tiene repercusiones en la salud física, psicológica, sexual y reproductiva, desde contagios de enfermedades de transmisión sexual hasta embarazos impuestos. Hasta en la familia, la no tipificación de la violación entre cónyuges conduce al imaginario de que la mujer es un objeto para satisfacer la sexualidad del varón, y el concepto de consentimiento resulta poco claro, por lo que no puede ser tomado como paradigma. En el país, la violencia sexual es un delito grave, tanto por su magnitud como por su tipificación, y es considerado como un problema de salud pública. Pero la legislación de los estados no es homogénea, eso es lo grave. De ahí que hay una desprotección importante de las víctimas por el hecho de vivir en un espacio y no en otro. Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas realizadas en el 2004, Aguascalientes, Michoacán y Sinaloa no consideran la violación con instrumentos de violación. Para la violación equiparada, es decir, hacia menores, en la mayor parte de la República el rango de edades es de 12 años, en Nuevo León es de 13 y en Veracruz, Estado de México, Chihuahua y Baja California es de 14. Esto debe de llevar a la reflexión respecto a la construcción de significados por la redacción de la ley y en la manera en que, como señala la Larrauri, el derecho presenta a las mujeres. El tercer tema. Otro atentado a la no libertad sobre los cuerpos podemos verlos en el México en el caso del trabajo sexual y en el imaginario colectivo que gira alrededor de ese concepto. Un artículo publicado por el Centro de Documentación, Información y Análisis resulta interesante sobre el discurso referente a este fenómeno social. Señala como causas de la prostitución, y así dice, la falta de recursos económicos, la ausencia de valores inculcados y de moral, el bajo nivel educativo, la desintegración familiar, los sentimientos de abono e inferioridad, la incapacidad de establecer de esas personas relaciones satisfactorias. Al referirse también estas personas, estas diputadas, al marco jurídico que regula el fenómeno, habla del sistema reglamentarista, del abolicionista y del prohibicionista. Cuando el sistema reglamentarista es un sistema que promueve que las trabajadoras sexuales se registren y que reciban atención médica obligatoria, pero obligatoria tienen que ellas verse obligadas a ser atendidas obligatoriamente y tener una cartilla. Cuando eso fue introducido por Maximiliano en el siglo XIX para supuestamente evitar la dispersión de las enfermedades entre los soldados franceses que llegaron a México, y eso solamente daña a las mujeres porque las estigmatiza y tampoco controla las enfermedades, porque si bien ellas son controladas y ellas están sanas, los clientes no, y entonces estigmatizan a las mujeres. Además, el reglamentarismo promueve la existencia de burdeles. Hace 2 años, para dar una propuesta contra la trata de mujeres, y les demostré que mientras que existe un sistema reglamentarista que fomenta la existencia de burdeles en aras del control de la llamada prostitución, que también es un término peyorativo,
en aras del control del trabajo sexual, están fomentando la trata de mujeres. Al existir los burdeles, se fomenta la trata de mujeres. Entonces, tenían que eliminar ese artículo en su constitución para poder iniciar, digamos, la persecución del problema de la trata. Bueno, pues con esto termino y nada más es un párrafo de conclusión que considero que es necesario reflexionar acerca de la construcción de la masculinidad de nuestra cultura y luchar por el cambio. Foucault señaló que el poder produce su propio discurso y el discurso de saber. El poderoso puede decir que sabe o que no sabe. El que no posee poder solo tiene un saber. Saber que no se puede decir que sabe. Hoy sabemos de los feminicidios, pero desgraciadamente la mayoría de los mexicanos prefieren